analizaremos las características generales de los temas comunes que se realizan en el bachillerato internacional en las materias de matemática, análisis y enfoque, aplicación de integración, tanto para nivel medio como para nivel superior. Aplicaciones en situaciones reales. Estas funciones gráficamente podemos ver en los movimientos de una cuerda. Una forma sinusoidal, una forma de onda. Sin embargo, también existen situaciones en las que se tiene un modelo matemático de una función trigonométrica. Por ejemplo, la hora de la salida del sol en determinados lugares. Nosotros sabemos que dependiendo del lugar donde nos encontremos, el sol sale a diferentes horas. Entonces, si registramos esas horas durante todo un año, obtendremos una gráfica que tiene un modelo de una función trigonométrica. Otra situación es el nivel de las mareas o la profundidad del agua. Se sabe que diariamente la marea sube y baja. Si registramos la altura o la profundidad de la marea, tendremos una gráfica parecida a una función trigonométrica. Las cuerdas de guitarra también tienen una forma en su vibración a una función periódica o trigonométrica. Observemos las cuerdas de una guitarra grabadas en alta velocidad. Si observamos, tienen formas periódicas y que cuando ya comienzan a estabilizarse adquieren el movimiento de una onda de una función trigonométrica. Otro modelo matemático donde podemos notar una función trigonométrica es cuando registramos los puntos a los que se encuentra cada uno de los asientos, podríamos indicar, en el movimiento de una noria. Entonces, si registramos durante intervalos de tiempos iguales la altura a la que se encuentra cada punto, notaremos que la gráfica también tiene la forma de una función trigonométrica. Estas son unas cuantas de las situaciones reales en las que podríamos notar una función trigonométrica. Ahora vamos a analizar el movimiento de una noria. Aquí vamos a colocar la altura a la que se encuentra el niño en el asiento de una noria en un plano de coordenadas donde en el eje horizontal está el tiempo y en el eje vertical la altura. Miren, se encuentra a la misma altura y en el momento que comenzamos a hacer girar la noria, este punto también comenzará a subir. Observen el punto. Llegará un momento en el que se encuentra allí, por ejemplo, en su punto más alto, seguimos haciendo girar, comienza a bajar, ¿ya? Y allí estaría alrededor de su punto más bajo y esto puede continuar de manera infinita, de manera periódica a medida que sigue dando vuelta la noria. Entonces, ¿qué es lo que podemos indicar? Que cualquier punto de la noria registrado por intervalos de tiempo igual en su plano representan una forma de una función trigonométrica. Bien, pero para poder hacer la representación gráfica de una función, ya sea seno o coseno, vamos a tomar de ayuda el círculo unitario. De hecho, puede ser un círculo de cualquier radio, sin embargo, con el círculo unitario evitamos la simplificación que podemos tener más adelante. Entonces, tenemos un círculo unitario, obviamente centrado en el origen, radio 1, un punto cualquiera ubicado en el plano de coordenadas, punto XY, se encuentra a una determinada distancia horizontal que está representado por X, en este caso con la línea roja, y a una determinada distancia vertical, que no necesariamente son iguales, diferentes, no necesariamente iguales, la altura, la parte vertical, que vendría a ser la coordenada Y de ese punto. Este punto que trazamos aquí, o esa distancia desde el origen al punto, representa la hipotenusa en el plano de coordenadas, que también se encuentra a un determinado ángulo. Recordemos que si sacamos este triángulo aparte, ¿qué es lo que vamos a obtener? La parte horizontal respecto al ángulo será el cateto adyacente, la parte vertical el cateto opuesto, la hipotenusa 1 que era el radio justamente de aquel círculo. Basado en esto, utilizamos la relación trigonométrica que conocemos, seno, que representa el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el cateto opuesto a este ángulo, ¿sí? Es la parte vertical, la hipotenusa 1, miren lo que tenemos, concluimos que el cateto opuesto, esta parte que está aquí, representa la función seno. La altura, la distancia vertical, podríamos decir, de cualquier punto, está representada por la función seno. De la misma manera, hacemos con coseno, que representa el cateto adyacente, la distancia horizontal, por lo que tenemos altura, seno, la distancia horizontal, coseno, que es para cualquier punto del plano de coordenadas que tenemos aquí.
Pero ¿cómo sería la gráfica de la función seno, ya llevado a un plano de coordenadas? Entonces, recordando el círculo unitario que tenemos, recordando también que la distancia vertical o la altura estaba representado por seno, aquí tenemos en el origen de coordenadas el centro de este círculo unitario. Si un punto se encuentra aquí, notado por este punto amarillo, ¿qué es lo que vamos a ver? Que no se encuentra en ninguna altura, por eso que en el plano va a partir de cero. El gráfico de la función seno que representa la altura, justamente aquí está en cero. A medida que, observemos, a medida que comienza a moverse el punto, miren, la distancia vertical que representa el seno está dado aquí. Observen, está a la misma altura. Allí llegará a su punto más alto, a los 90 grados, que en radianes representan pi medios, en grados 90 grados. Sigue moviéndose el punto a través del círculo unitario y tendríamos que aproximadamente allí estaría a 180 grados del punto donde partió, pasando por cero, altura cero. Obviamente no está a ninguna altura, se encuentra al mismo nivel del origen. Así es que finalmente estaría su punto más bajo allá a 270 grados, 3 pi medios en radianes, y luego de una vuelta 360 grados hemos obtenido que se encuentran nuevamente en cero. Este gráfico de rojo es el gráfico de la función seno. Observa las características generales de la función seno. ¿Cuáles son? Una función infinita. Si el círculo continúa dando vueltas, obviamente la gráfica se sigue repitiendo de manera infinita. Es una función de periodo 360, es decir, luego de una vuelta se habrá graficado y se sigue dando más vueltas, se va a graficar la misma función continuamente, ¿no? Amplitud 1, el punto más alto al que llega 1, el punto más bajo que llega menos 1. El recorrido viene representado por el rango o el intervalo vertical de donde se encuentra graficada esa función, va desde su punto más bajo, que es menos 1, hasta su punto más alto, que es 1. Por eso el recorrido es de menos 1 a 1, expresado como intervalo corchete menos 1, 1, corchete, incluidos los dos valores. Empieza en el origen de coordenadas, muy importante recordar esto. Tiene como un eje principal, o eje principal significa aquella línea que está justamente en la mitad de esta gráfica, que en este caso vendría representado por la ecuación de la recta y igual a 0, una recta horizontal que pasa por el origen de coordenadas. ¿Cómo sería la gráfica de la función coseno? Muy parecido, recordando que la función coseno en este caso viene dado por la distancia horizontal. Cuando va a partir este punto, en el círculo unitario, la distancia horizontal, recuerden que el radio es 1, sería su máximo valor, la distancia horizontal, o sea que va a partir a t igual 0, podríamos decir, parte desde 1. Luego, el círculo comienza a avanzar, la distancia horizontal comienza a disminuir, por eso es que este punto comienza a bajar hasta que llegará un momento en que se encuentre en el punto más alto. Allí su distancia vertical está siendo grande, pero su distancia horizontal es muy pequeña. Cuando llega al punto más alto, su distancia horizontal, 0, tendrá su máximo distancia vertical, pero eso estaba representado por la función seno. La función coseno en 0. Luego, seguimos moviendo el punto, la distancia, aquella distancia horizontal va a caer en la parte negativa, pero va a comenzar a aumentar en valor absoluto y por eso es que se observa la gráfica de esa forma. Llegará a su valor máximo también como distancia 1 en la parte negativa, menos 1 y luego comenzará nuevamente a disminuir hasta que llegue a 0 a los 270 grados y su máximo valor lo alcanza a los 360 grados que vendría a ser nuevamente 1. Esta gráfica es la gráfica de la función coseno. Características generales también. Una función infinita de periodo 360, amplitud 1, recorrido de menos 1 a 1, empieza en su punto más alto en la coordenada 0,1 y tiene como eje principal también la recta y igual a 0, es decir, tenemos una recta aquí que se encuentra en la mitad de la gráfica como su eje principal. Las funciones trigonométricas son conocidas como funciones sinusoidales. Tomemos el caso de que tenemos una cuerda allí, una cuerda de manera horizontal. Cuando está así en su forma horizontal, no tenemos ninguna perturbación a la cuerda, por lo tanto no se genera ninguna onda. En el momento que se hace vibrar esta cuerda, que se comienza a mover verticalmente la cuerda, se generará una onda. Pero aquí, en esta onda, no olvidar que su eje principal era su momento en reposo. Recuerden que era esa línea horizontal que pasa justamente por la mitad, conocido como eje principal. Notemos un punto cualquiera de este movimiento ondulatorio, aquí lo tenemos, este punto. Este punto, si lo movemos a lo largo de la onda, alcanzará un punto similar cuando se encuentre aproximadamente a esta altura, porque luego nuevamente comenzaría a hacer este movimiento repetitivo. Ese movimiento que acabo de hacer es el movimiento de una función, de un periodo, que también se puede alcanzar si se lo tiene en el punto más alto. Nuevamente, cuando llegue hasta su punto más alto, habrá llegado a un punto con las mismas características, porque luego nuevamente comienza a bajar hasta su punto más alto. Y no necesariamente de un punto máximo hasta el siguiente punto máximo, también puede ser de un punto mínimo.
mire, hasta su siguiente punto mínimo, porque luego no comenzará a hacer su movimiento repetitivo. Ahora, puede ser de punto máximo a máximo, de mínimo a mínimo, desde un punto donde se encuentra el eje principal hasta el siguiente punto que contiene las mismas características. Cuando me refiero a las mismas características, me refiero a que está en el eje principal pero subiendo. Ojo que aquí estaría en su eje principal pero bajando. Entonces aquí está nuevamente subiendo. Ese es el gráfico de una función trigonométrica. Entonces, en una función infinita podemos sacar partes de las gráficas que corresponden ya sea a la función seno o a la función coseno. Funciones trigonométricas seno-coseno divididas en 4 partes. Observen, aquí tenemos la gráfica de la función seno, que son justamente las 4 partes de las que hemos estado hablando. Una parte que corresponde a la que sube, la parte que corresponde a la que baja. Observe, la otra parte, aquí hemos desglosado, hemos separado los puntos y si se dan cuenta todos son simétricos. Todos son simétricos, está reflejado de manera horizontal, luego esta de aquí está reflejado de manera vertical con respecto a una de estas y luego el siguiente de manera horizontal entre ellas. Pero en la gráfica, ya sea de la función seno o la función coseno, estos 4 puntos se ubican en diferentes partes, pero solamente son estas 4 gráficas y luego se comienzan a repetir. Miren, la primera parte aquí en la función seno, pero acá en la función coseno. La segunda parte, seno en coseno. Siguiente parte, en seno, en coseno y la última en seno y en coseno. Entonces, en una función infinita siempre tendremos las mismas 4 partes que se están repitiendo.